El día de hoy presentamos las obras completas de José Rosas Moreno, una serie de libros editada por el Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM, y nos acompaña la doctora Lilian Álvarez Arellano, editora a cargo de la serie, así como la doctora Irma Estela Guerra Márquez, quien fungirá como comentadora. La dinámica consistirá en que leeré sus semblanzas para acceder al uso de la voz. Después de su valiosa intervención, ellas van a hacer el uso de la voz para un bloque de intervenciones con el público, y terminado ese bloque vamos a hacer el cierre protocolario. Sin más dilación, voy a leer sus síntesis curriculares. Lilian Álvarez Arellano es licenciada en Humanidades por la Universidad Autónoma Metropolitana, maestra con certificado en estudios avanzados y doctora en filosofía de la educación por la Universidad de Harvard. Debido a su interés y experiencia en explorar las intersecciones de la literatura, la pedagogía, el lenguaje y la filosofía, ha participado en una decena de proyectos de investigación, editoriales y de asesoría. Destaca su comisión por el Consejo Técnico de Humanidades como asesora del titular de la Secretaría de Educación Pública de 1998 a 2014 en asuntos como programas, planes y materiales educativos para la educación básica, media superior e indígena. Ha sido profesora en la Universidad Nacional Autónoma de México durante 40 años de docencia de literatura y de educación en América Latina. Coordinadora del Seminario de Hermenéutica del Instituto de Investigaciones Filológicas y secretaria académica del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación. Fue integrante fundadora del Seminario de Estudios para la Descolonización de México de Rubén Bonifaz Miño, encargada de estudiar la filosofía de la educación mexicana. Fuera de la UNAM ha sido docente en la Universidad de Morelos, en la Universidad Autónoma Metropolitana y en la Universidad de Harvard. Actualmente es investigadora titular C de tiempo completo, adscrita al Centro de Estudios Literarios y funge como directora del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM. Ostenta el nivel 1 en el Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores, y sus principales líneas de investigación son la edición crítica de textos de los siglos XIX al XX, el rescate de autores mexicanos de los siglos XIX al XX y la historia intelectual de las letras nacionales. Entre sus proyectos vigentes se incluyen el estudio de la obra de Rubén Bonifaz Nuño y de José Rosas Moreno. Ahora, la doctora Irma Estela Guerra Márquez es doctora en Ciencias Sociales por el Colegio de Michoacán, maestra en Letras y licenciada en Lengua y Literaturas Hispánicas por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es profesora e investigadora asociada C en el Departamento de Humanidades, Artes y Culturas Extranjeras del Centro Universitario de los Lagos de la Universidad de Guadalajara, donde forma parte del cuerpo académico Cultura y Sociedad. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores, nivel candidato, y cuenta con perfil deseable PRODEP-C. Sus líneas de investigación son el estudio de manifestaciones culturales de Lagos de Moreno y su región, rescate de material bibliográfico o hemerográfico y el análisis y estudio de textos literarios. Actualmente ostenta el cargo de jefa del Laboratorio Editorial Vinculados. Ahora le cedo el uso de la voz a la doctora Irma Estela para dar comienzo a este bloque con las presentadoras. Muchas gracias. Antes de, les pido un fuerte aplauso. Sí, muy fuerte abrazo. Estoy feliz de que esté aquí la doctora Lilian con nosotros. Es como un sueño que desde hace muchos años tenía que estuviera aquí, y precisamente en este teatro que lleva el nombre de nuestro querido escritor. Somos rivales de escritor. No, la doctora es mi maestra, la verdad. Yo pues voy a comenzar esta charla platicándoles un poquito que, bueno, mi interés por investigar acerca de Rosas Moreno nació cuando cuando estaba estudiando la carrera de Lengua y Literatura en la UNAM, y presté mi servicio social en el Instituto de Investigaciones Filológicas que ahora dirige la doctora. Yo estaba como responsable de mi servicio social la doctora Belén Clark, y pues ella me enseñó muchas cosas sobre estudios filológicos, y yo vislumbré la posibilidad de dedicarme como investigadora literaria al rescate de la obra de autores laguenses, pero no sabía por cuál empezar, porque pues ya ven que tenemos un buen repertorio. Entonces decidí comenzar con Rosas Moreno porque por la fecha que pues fue uno de los primeros en donde sí podía ir rescatando su obra, pero además
estaba yo interesada en el siglo XIX y además porque había un fragmento de uno de sus poemas que una vez me tocó mucho el corazón cuando me fui de aquí de mi bella ciudad a estudiar primero a la ciudad de Guadalajara. Pues uno se forja muchos sueños cuando es joven, y cuando me fui de aquí pues sí enfrenté así pues es un cambio muy fuerte irte a una ciudad grande, y no tan grande porque era Guadalajara, ya después me iría a México, pero a veces me sentía así como abrumada y extrañaba mucho a Lagos. Entonces hay un fragmento de uno de sus poemas que dice: una tarde las aves se alejaban y al ver cómo volaban sentí el pecho agitarse en ansias locas, y quise, como al águila atrevida, cruzar los cerros, dominar las rocas y aspirar otro ambiente y otra vida. Y al huracán seguí, y al ver el mundo sentí en el corazón horror profundo. Anhelé las tranquilas soledades donde feliz reía, y sentí que a mi espíritu oprimía la atmósfera letal de las ciudades. Y entonces yo me identifiqué mucho alguna vez que leí el poema, porque me estaba pasando eso. Y se me quedó en la mente lo de Rosas, y empecé a buscar leer sus poemas, sobre todo, que era lo que más podía localizar. Y ya estando ahí en Filológicas, pues decidí comenzar a investigar sobre su obra, y luego ya me di cuenta de que era difícil, que no era una tarea tan fácil. Ya les platicará la doctora Lilian toda esta odisea, porque realmente sí. Y bueno, yo la conocí porque cuando estaba haciendo mi tesis en la licenciatura, me dirigí a la doctora Belén Clark, que es amiga y compañera de la doctora Lilian, y ella me habló con ella y me envió para que platicara, y ella ya era responsable del proyecto de la publicación de las obras de José Rosas Moreno. Y pues ella me ayudó muchísimo. Yo, la verdad, ha sido un encuentro que nunca voy a olvidar, sobre todo por la generosidad y la sencillez de la doctora Lilian, y tanta sabiduría que tiene, y una preparación tan profunda, un conocimiento muy grande. Yo la conocí siendo asesora del secretario de Educación Pública de México, quiero que sepan, y la verdad a mí me ha enseñado mucho ella como persona, y también muchísimo sobre literatura y sobre José Rosas Moreno. Así es de que así fue como la conocí, y por eso estoy tan feliz de estar este día aquí con ella, sentada en este hermoso teatro que lleva el nombre de Rosas Moreno. Y bueno, pues yo le quiero pedir a la doctora Lilian que ahora ella nos platique cómo fue su encuentro con José Rosas Moreno, y también que ya le iré haciendo algunas otras preguntas si caben, y si no, que mejor ella nos platique todo. ¿Qué les parece? Bueno, le paso el micrófono a la doctora. Gracias. No saben lo que significa para mí estar aquí ahora con Irma y con todos ustedes en este teatro José Rosas Moreno. El primer libro que publiqué sobre Rosas Moreno, que fue La reunión de su poesía, es de 2009. Desde entonces, antes de publicarlo, claro que tuve que trabajar mucho. Han sido muchos años que he convivido con su José Rosas Moreno, que poco a poco se fue haciendo también mío. Entonces, estar aquí es un gran honor. Me gustaría agradecer a algunas personas, si me permites, a la doctora Gloria Angélica Hernández Oviedo, que es la rectora del Centro Universitario Los Lagos, a la doctora Elba Cortés Palacios, la secretaria administrativa, al doctor José Luis López Reyes, secretario académico, a los miembros del comité organizador del Congreso y de la Feria del Libro, a los integrantes del equipo laboratorio editorial del Centro Universitario de Los Lagos, a la dirección y el personal del Teatro José Rosas Moreno, y todos esos jóvenes de camiseta azul que están aquí, que hacen posible con su energía que se haga esta transmisión de intereses, de valores, de conocimientos de mi generación, a la de Irma, la de ustedes, y ustedes cuando tengan
sus propios alumnos, sus hijos, van a hacer una transmisión muy importante y lo están facilitando. Gracias sobre todo a la doctora Irma Estela Guerra Márquez, que ha sido una interlocutora y una compañera muy importante en esta aventura de rescatar el trabajo de una persona que sí, yo creo que sí estaba pensando en la posteridad, definitivamente, pero no por su fama, sino que estaba pensando en todos ustedes, y todos nosotras también, los que estamos vivos en este momento, abriendo caminos para que tuviéramos acceso a la educación pública, a la lectura, a los valores, que él tenía una visión muy rica de qué era lo que se podía transmitir. Tenía una visión religiosa y también tenía una visión apegada a los principios del liberalismo, en el sentido de que el ser humano tiene una liga con lo trascendente, pero también una liga con su sociedad, y tiene obligaciones de muy distintos tipos, que van desde con Dios hasta con la persona que está junto y las que vienen después. Él tenía esa idea y trabajó mucho. Su vida no fue muy larga, fue muy corta. No sé si él estaba... le dedicó mucho tiempo a su obra literaria. Eso lo pude ver en el último libro que salió, y ya se los contaré ahorita que venga a cuento. ¿Y cómo llegué a él? Pues fue por esto que mencionó Irma, que me invitaron a la Secretaría de Educación Pública. En esa época era 1998, algo así. Se estaba tratando de, algo así, 98, sí, tal vez sí. Se estaba tratando de hacer educación en valores, y yo propuse, quería traducir unos libros que se habían hecho en Francia y en Estados Unidos de valores, y yo dije, ¿por qué? Si aquí tenemos autores muy interesantes que han hecho eso y para niños, porque era para hacerlo empezando desde la primaria. Así fue como empecé a buscar las obras de Rosas Moreno y me di cuenta que no se conseguían. Y logramos poner unos textos de Rosas Moreno en los libros de texto gratuitos y todo, pero me interesó mucho. Además, un compañero laguense del Instituto, Sergio López Mena, me invitó a una feria de libro infantil y vi la casa de Rosas Moreno y vi el lugar donde vivía Rosas Moreno, y dije, bueno, busqué libros de Rosas Moreno y no eran fáciles de conseguir ni aquí. No había aquí una biblioteca que reuniera su obra, no la había en Guadalajara, no la había en la Ciudad de México, no la había en ningún lado. La empecé a reunir y resultó que había en París, en Boston, en Wisconsin, en Monterrey, en la Autónoma de Nuevo León, pero en ningún lado estaban reunidas. Y después de todo, es el padre de la literatura infantil en nuestro país, y valía la pena reunir su obra, conocerla, estudiarla, conocer su época, conocer los lugares donde vivió, que fueron, como ustedes saben, aquí, y León, y Guadalajara, y la Ciudad de México, y Guanajuato. Y mientras más me adentraba, más admiraba yo tanto su escritura, su pasión por hacer las cosas bien, la pasión del artista, pero también la pasión del que ama a su patria. Y yo creo que eso, en ese momento de mi trabajo en la Secretaría de Educación Pública, era muy importante, cómo transmitir a los niños de esta época el amor a la patria. Y él lo hacía muy bien, porque decía, bueno, el amor a tu patria es el amor a tu casa, a tus abuelos, a las calles, que no tiene que ser un concepto tan abstracto. Y luego se va haciendo abstracto a la hora que él, por ejemplo, hizo libros para que los niños conocieran la historia antigua de México, que conocieran bien su idioma, que se pudieran comunicar correctamente y plenamente como niños, que se van haciendo cultos, que conocieran la ciencia. Todo un proyecto tan bonito que no pude dejar de dedicarle tiempo y esfuerzo a reunir esa obra, a darla a conocer,
y pues no saben qué gusto tan grande es para mí poder dejar aquí unos ejemplares para su biblioteca y explicarles cómo es este trabajo. Gracias, doctora. Bueno, a mí me gustaría que nos dijera, bueno, podríamos mencionar más o menos toda la obra. Rosas Moreno fue poeta, pues pienso que comenzó siendo poeta, ¿verdad? Como muchos escritores, poeta y dramaturgo, sí. Flores y Espina fue su primera representación teatral en Guanajuato, capital, y así siguió con otras obras. Escribía obras de teatro no solamente para niños, también para adultos, Los parientes de mi mujer, un proyecto de divorcio. Escribió una obra que tuvo mucho éxito sobre Sor Juana Inés de la Cruz. Fue uno de los primeros escritores que rescató su figura porque no era muy valorada antes. Ahora sí lo es, pero antes no, porque se quería la separación con todo lo de España. Y él luchó para reivindicar toda su obra y su nombre. Y también, bueno, como poeta, y también empezó a escribir fábulas, publicó varias colecciones, escribió libros para la educación de los niños, para recreaciones infantiles, para enseñarlos a leer y a escribir y enseñarles otras cuestiones sobre ciencia, como nos dijo la doctora. Y bueno, pues más o menos, bueno, también fue editor de periódicos, y además de todo eso, como no podían vivir de la letra en ese tiempo todavía, también fue uno de los que comenzaron a luchar por eso. Pues tenía que ocupar algunos cargos públicos. Se encargó, por ejemplo, por algún tiempo del Boletín Municipal de la Ciudad de México, pero también publicó él mismo algunos periódicos, del cual fue director, y él tenía una imprenta propia que ya nos platicará la doctora. Pero yo le quiero preguntar, así en todo este conjunto de su obra y de sus actividades, de todo esto, ¿cuál ha sido la menos estudiada? Y bueno, ya nos platicará después cuál faceta fue la que más destacó José Rosas, y cuál género cultivó con más éxito. Gracias. Creo que lo que la historia literaria reconoce como su mayor contribución a la lengua española son sus fábulas. Es considerado uno de los, son pocos, son contados los fabulistas en cualquier lengua. Es un arte difícil. Ya desde, me gusta decir que mi ídolo Sócrates decía que había tratado de escribir unas fábulas y no podía. Y así han sido muy poquitos los que en la historia del mundo, en un libro más o menos así, cabe la antología de los escritores de fábulas en español. Es así. Él es uno de los, en ellos destacó mucho. Pero, o sea, esta es la edición, pero esta es la edición de las fábulas en verso. Pero en realidad, lo que es como lo publicó fue así. Vean la diferencia entre eso, pues, de qué lo inflé o qué le agregué o qué pasó. Pues así como se ve pequeñito, fue muy poderoso porque fue el primer libro de texto que se recomendó para uso en las escuelas que fuera de un autor mexicano. Y poco a poco fue ganando fama. Lo recomendaron tanto la Academia de Ciencias y Letras como distintos ayuntamientos de México, Michoacán, Estado de México. Así fue creciendo y fue durando hasta después del Porfiriato. Se seguía recomendando para ellos. Entonces no solamente es muy bella literariamente, sino que también tuvo mucha trascendencia. Y cuando en esos años los volvimos a poner en los libros de texto, yo espero, los libros de texto gratuitos de la Secretaría de Educación Pública, yo espero que muchos niños los hayan leído y sean ya parte de su repertorio mental, de su repertorio espiritual. Pero si las buscan, no las encuentran. Es lo que es muy triste, ¿no? Entonces, esta colección es para bibliotecas y para estudio,
pero de aquí pueden sacar editores, o maestros o padres de familia material para usarlo. ¿Qué facetas son las menos estudiadas? Bueno, yo me encontré sabía, porque sus biógrafos, su amigo Francisco Sosa, Juan de Dios Pesa, hablaban de sus periódicos infantiles, pero no eran fáciles de encontrar. Unos números estaban en México, otros estaban en bibliotecas de Estados Unidos, pero tenía un periódico especialmente hermoso, que yo creo que no era conocido, que se llama Los Chiquitines. Es un periódico que a la hora de la edición quedó así, y esta es la mitad, pero ahorita les voy a enseñar el original. Esto es Todos los Chiquitines. Esto es Todos los Chiquitines, y la edición universitaria son 2 de estos, ¿verdad? ¿Por qué es tan importante este periódico? Es completamente, de verdad, me puse a ver muchos periódicos para niños de México, de Inglaterra, de Alemania, de Francia, de Estados Unidos, de España, y no hay uno que sea como empieza. ¿Cómo está armado? Empieza como un periódico para grandes, pero las secciones están hechas de manera especial. Por ejemplo, empieza el primer número con una plática entre niños. ¿Qué hay de nuevo, Carlos?, preguntó Alberto, acariciando un magnífico caballo de madera. ¿Nuevo de qué? ¿De diversiones? Los leones de circo, el payaso Maya y los títeres de la Alameda. Ay, lo del circo ya es viejo. Dice mi tía que los papás del Congreso están arreglando una ley para las escuelas. ¿Pero para qué necesitan las escuelas leyes? ¿Cómo para qué? Ni lo digas, para que las pongan muy bonitas y para que haya maestros muy buenos y que sepan mucho y nos enseñen pronto una porción de cosas. Tienes razón, pero eso le toca al ayuntamiento, y ahí se sigue. Entonces, es un periódico que le habla a los niños de su derecho a la educación, así como derecho. Y en un momento, y las secciones son muy, muy simpáticas porque, por ejemplo, tienen una carta que me gusta mucho al presidente de la República. Y también les enseña, por ejemplo, geografía, que es un texto muy bonito, en verso, por ejemplo, Baja California. Este extenso territorio es península importante, es decir, lengua de tierra que casi por todas partes se presenta en nuestra vista, circundada por los mares. Tiene al este el mar Bermejo y al oeste y al sur el mar Grande. Es su aspecto montañoso y triste y desagradable. Su suelo es árido y pobre por falta de manantiales, pues solo encierra en su seno un arroyo miserable, así siguen. Entonces, les quiero leer la carta tiene caricaturas de un caricaturista muy bueno de la época, y a ver si lo encuentro ahorita. Son hojitas ya muy viejas, pero hace este periódico que yo creo que si se estudiara a fondo, si se conociera, si se imitara, y si se hubiera conocido más tiempo, hubiera dado una vena muy importante para la creación literaria en nuestro país, dirigida a los niños. No sé cómo lo encuentro ahorita en mi edición, pero esos periódicos que tuvo para niños, este de Los Chiquitines y también La Edad Feliz, que era un seminario dedicado a los niños y a las madres de familia para que leyeran conjuntamente, nos dan todavía muchas pistas de cómo, ahora que queremos que todo el mundo lea, da un material riquísimo y da muchas ideas de cómo hacerlo. Y como dijiste, Irma, él trató de vivirse su pluma haciendo estos periódicos. Abrió una librería imprenta de los niños, era imprenta y librería, porque se conocían los negocios como imprenta, pero había muchas imprentas, pero dedicada a los niños ninguna, y en América Latina tampoco ninguna en ese momento. Entonces era imprenta y librería donde publicaba sus obras y vendía la de muchos colegas de su época. Entonces, ese dato de que es el primer editor sistemáticamente, comercialmente, tratando de vivir para eso, pero haciéndolo con gran arte, creo que esa faceta no se ha dado a conocer lo suficiente como para que Lagos esté muy orgulloso de que aquí
nació para América Latina, el interés en esos seres que en ese momento no se les hacía mucho caso, que ahorita parece que están en el centro del discurso, pero no totalmente, no les hemos acabado de encontrar el modo. El primer congreso de infancia y esas cosas, y desde el punto de vista médico, fue en la década de los 20 del siglo XX. Y él, en 1873, estaba hablando a los niños de sus derechos, de cómo ejercerlos. En este texto que ahorita me encontré, que le estaba diciendo a Sebastián Lerdo de Tejada: hola Chanito, queremos escuelas que estén bonitas, que se... Entonces, como se dice ahora, los empoderaba, les daba la educación necesaria, la ponía en sus manos para que ellos pudieran aprovechar lo que su sociedad estaba tratando de hacer por ellos y para que luego ellos continuaran con esa tarea. Y así se fue haciendo en el país, y no creo que esa faceta de educador centrado en los niños se reconozca ahora como se reconoció en su tiempo. En su tiempo sí se lo aplaudió la sociedad, su labor, su sensibilidad con los niños, pero creo que ahorita es momento de volver a su obra y ver todo lo que nos enseñó en ella. Yo también recuerdo que leí algo sobre una excursión, excursiones por el cielo y por la tierra, otro libro, y que algunos críticos decían que era una novela también como para niños. ¿Y qué nos puede platicar de esto? Porque no sé si es una novela o de qué se trata. Bueno, él en sus periódicos, y para que los niños no pudieran a su librería, les hacía regalitos, usaban las primas de los regalos, les hacía regalitos, que eran unas obras de teatro en las que ellos podían actuar, y que eran de temas para ellos, y también esta novela, Excursiones por el mar y por la tierra, que yo pensé que no existía, porque no estaba en ningún lado. Luego vi que lo mencionaba Andrés Enestrosa, que había sido mi vecino en la Ciudad de México, vivía en la casa de atrás de mi casa. Entonces fui a tocar, por si me dejaban entrar a su biblioteca. Él había fallecido, me dijeron que la había comprado la Fundación Harp, que estaba en Oaxaca. Ya íbamos mi esposo y yo a Oaxaca a ver si lo encontramos, pero resultó que estaba en la biblioteca Bancroft de California. En esa época se llamaban novelas científicas, eran novelas para enseñarles, en este caso, cosas de cosmografía. Y esas primas van a aparecer en el segundo tema, en la segunda parte de Los Chiquitinos, porque fue un regalito para los niños. Fue una prima, no la concluyó, es muy bonita, tiene grabados muy bonitos. Y así pasaba, ¿no? Oíamos de cosas, pero no sabíamos si de veras existían o no, y decíamos, Irmelo, pues tiene que existir, porque no que Francisco Sosa inventara cosas, que él era un biógrafo muy serio, ni modo que de Dios pesa, pero tampoco había un registro, y desafortunadamente muchos libros para niños se perdieron con el tiempo. No se guardaron, porque eran, o sea, los que he ido encontrando, ahorita les enseño cómo están con los dibujitos de los niños. Algunos niños afortunadamente los atesoraron y gracias a los tenemos, pero no se registraron. Por ejemplo, de las obras de Rosas Moreno están en el registro de la Biblioteca Nacional solamente las fábulas. Las depositó ahí para el registro legal, pero muchas otras de él y de muchas otras personas no se consiguen. En bibliotecas hay que estarlas consiguiendo, en librerías de viejo, en los cajones de las tías bisabuelitas, porque así como encontraste tú, que te hicieron llegar un manuscrito muy importante de poesías de Rosas Moreno, que te llegó porque tú te dedicabas a eso, pero no estaba en una biblioteca, no estaba en un archivo, estaba en manos de alguien que afortunadamente te lo pasó. Pues sí, se lo pasó a alguien que entonces era el director de cultura, y ya nos dijo a varios agencias de él, y pues ya lo publicó la Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco.
sus ensayos literarios, en un libro de contabilidad, qué curioso. Pero también me gustaría que nos platicara. Una vez me dijo que había encontrado las obras de teatro infantil. ¿Nos puede platicar sobre esto? Creo que las encontró en Estados Unidos, ¿verdad? Sí. Francisco Monterde, que fue un investigador literario muy importante, había hecho un catálogo de las obras de teatro en México y nombraba unas de Rosas Moreno. También sus biógrafos contemporáneos con distintos, se acordaban mal de los nombres porque a veces lo decían de una manera, a veces de otra, y buscando en la Biblioteca Pública de Nueva York aparecieron. Entonces, ¿pero por qué están aquí y no están en México? Claro que allá han tenido una tradición muy larga de, pues sí, de invertir en acervos importantes y de cuidarlos, pero cómo habían ido a dar ahí. Y es una historia muy bonita de cómo fueron a dar ahí. Resulta que durante la Guerra de Reforma y durante la intervención norteamericana, sobre todo en México, un grupo de liberales de Nueva York defendió al gobierno de México y a Benito Juárez a través de la prensa. Tenía un periódico, uno de ellos era un poeta muy famoso, William Cullen Bryant, poeta neoclásico, que había, por ejemplo, traducido la Odisea en verso en inglés. Era una persona muy notable allá y liberal. Su nombre lo lleva un parque que está atrás de la Biblioteca Pública de Nueva York, porque él fundó la Biblioteca Pública de Nueva York para que una ciudad de inmigrantes pobres, para que cualquier inmigrante que quisiera leer pudiera encontrar libros en un templo muy bonito de la cultura que hizo ahí. Él también fue el que propuso y promovió que se hiciera el Parque Central de Nueva York, que es famoso mundialmente, aunque no hayamos ido allá, sabemos que existe ese parque. Bueno, era persona de muchas iniciativas y estuvo apoyando en la prensa México porque toda la cuestión de los esclavos, a los liberales de esa época, bueno, ustedes saben esa historia, les conmovía y no querían que Estados Unidos invadiera México porque pensaban que se iba a hacer fuerte el sur. En fin, era una configuración política compleja, pero para darle las gracias por su acción, Benito Juárez lo invita a México y este señor, que tenía más de 80 años, aceptó y vino, y tuvo que venir a probar por Veracruz, pasar de Veracruz a México en diligencias que los asaltaron, venía con su hija, su yerno, no sé qué. Y bueno, llegó a México y le hicieron, como se hacía en esa época, como estamos haciendo ahorita, una velada literaria. Y ahí José Rosas le leyó un poema de William Cullen Bryant, que Rosas tradujo al inglés. Y se interesó mucho este hombre viejo, tenía, más de 81, algo así, en este hombre joven. Y en la prensa lo cuenta Guillermo Prieto, y también en la prensa norteamericana salió un poquito el encuentro. Y luego William Cullen Bryant tradujo algunas de las fábulas de Rosas al inglés, en un estilo diferentísimo, como una traducción muy especial, porque casi como que las reescribe en inglés de tipo neoclásico, pero diciendo que es una gran voz. Y yo creo, eso sí creo, que Rosas bebió de sus obras y se las llevó a la biblioteca y ahí están. Entonces ahí encontramos esas obras, que mi sueño guajiro es que algún día se pongan aquí, porque en esa época los niños participaban en el teatro, pero como trabajadores, ya sea que traían el agua, que limpiaban, que cerraban las cortinas, y si hacían algún papel, pues eran en realidad niños explotados, y no eran obras para niños, ahí los niños trabajaban. Estas son, según Monterde, las primeras obras de teatro que se escribieron para que los niños actuaran en temas que eran para ellos y que las disfrutaran porque eran temas para ellos. Entonces,
pues allá están, pronto estarán aquí también en este tipo de formato y ojalá las conozcan para empezar los niños del agua, porque son muy bonitas. Aquí ya sí. Ojalá que sí, que de pronto. También hay un grupo de teatro aquí que tal vez puedan hacerlo así. Bueno, y entonces, ¿cuál considera usted que ha sido la aportación de José Rosas Moreno a la literatura mexicana? ¿Cuál es su más valioso legado? Ya sí, bueno, sabemos que era llamado conocido como el cantor de la niñez, el poeta de los niños. ¿Sí sería ese su legado únicamente? Es un legado muy grande de muy diferentes aristas. Desde luego, haber fundado la literatura para niños entre nosotros de esa manera, porque claro, hubo antecedentes. Mi también muy amado José Joaquín Fernández de Lizardi trabajó en ese sitio, pero él hizo un proyecto integral. Él hizo libros de lectura, libros de historia, libros de moral, periódicos para niños, periódicos para niños y mamás, obras de teatro. Y además la imprenta y la librería, ¿no? Eso pues, es un gran legado que quedó interrumpido con su muerte. Desafortunadamente eso no siguió, no volvió a haber una librería de imprenta para niños. Yo creo que hasta los años 60 o 50, cuando empezó la editorial Novaro a dedicarse a cosas para niños y luego adquirió los derechos de todo el Walt Disney. Pero es otra historia. Aquí verá, es un legado trunco, pero que podemos rescatar. También aportó, yo creo, un ejemplo de que se puede ser un liberal, y creo que le hago de muchos ejemplos. Estábamos hoy hablando también de Agustín Rivera, de que se puede combinar las creencias personales con el compromiso social de las distintas denominaciones políticas, ¿no? Él políticamente era liberal, privadamente era católico, y no había ningún problema, y era muy respetado por liberales, por conservadores, por ultraconservadores y ultraliberales, porque era un hombre gentil, era un hombre educado, era un hombre justo. Entonces, ese ejemplo yo creo que también es un gran legado. Yo creo que si los niños y los jóvenes supieran más de la vida de José Rosas Moreno cada vez que caminaran por esta calle, sentirían pues un orgullo de ser conciudadanos de esa gran persona, que no fue Superman en ningún sentido. No era ni muy guapo, ni muy rico, ni extremadamente nada más trabajaba mucho, se esforzaba mucho, quería mucho a su tierra, sabía que los niños, que trabajando para los niños estaba labrando el futuro de México. Entonces, yo creo que eso es un gran legado. Como poeta, vemos cómo él estudió distintos modelos, distintos autores, hasta ir encontrando su voz. Si lo vemos así, también es un gran legado. Sus fábulas, de las cuales hizo 10 ediciones en vida, también nos enseñan cómo estaba viendo cómo, en pocas palabras, comunicar a grandes y chicos lo que él iba encontrando como verdades o lo que la tradición literaria ha ido comunicando como verdades, pero en nuevas formas literarias. Ese afán de tomar en serio el arte literario, yo creo que también es un gran legado. ¿Qué más podemos decir de él? Bueno, el amor a sus hijos, su libro último está dedicado a sus hijos y es un libro muy hermoso que no es conocido. Deberíamos tener 1000 ediciones por todos lados. Es un libro de moral muy
muy sencillo, muy bello y muy actual. Espero que salga este año y que lo conozcan. Yo creo que también como moralista, ya hasta la palabra moral suena mal, suena viejo, pero como él lo hace, creo que es totalmente actual. Entonces son muchos legados que están ahí esperando a que ustedes los reciban. Empezando por ustedes, porque los hizo aquí para los jóvenes y niños de esta parte del mundo que llamamos México y que para él empezaba aquí, en Lagos de Moreno, y se fue a León, a Guanajuato, a México, pero también para los niños del mundo. Entonces es de las primeras personas del mundo que piensa en escribir para los niños, no para venderles cosas, no para meterles ideas y convencerlos, no, realmente para que a través del dominio de su lengua pudieran insertarse en una sociedad que se queriera siendo letrada, para estar pensando en los conceptos que son importantes para los seres humanos, para hacer una vida más justa, más equilibrada, más libre, más sana. Es así como lo veo. Entonces, es un gran legado, muy original, muy particular de él. Hizo otra gran labor en este otro periódico que se llamó La Edad Feliz. Los Chiquitinos lo escribió solito. La Edad Feliz hizo un trabajo de edición, de buscar en la lengua española sobre todo, también un poquito en la francesa y en la inglesa, lo que había mejor de textos para niños, lo iba juntando, lo iba editando, se los iba dando 2 o 3 veces por semana. Esa labor editorial fina creo que también fue encomiable y si la estudiamos es un gran ejemplo de lo que podemos hacer ahorita. Ay, doctora, pues ahorita me dio muchas ideas para preguntarle algo. Bueno, Rosa Moreno vivió de 1838 a 1883, o sea, vivió 45 años. Y por lo que nos ha platicado, pues era traductor de obras en otros idiomas y bueno, ocupó cargos políticos también. Y sí estudió, tuvo algunos estudios. Me gustaría que nos dijera qué fue lo que estudió, porque no existía una carrera para ser escritor y en ese tiempo no eran así los estudios. Entonces, ¿cómo se formó él como escritor? O sea, yo pienso que él fue autodidacta de muchas maneras, pero me gustaría que nos dijera algo al respecto. Yo creo que tú sabes más que yo. Y aquí se sabe que aquí era un centro cultural muy fuerte, ¿no? La escuela del Padre Guerra. O sea, aquí ha habido desde hace mucho tiempo. Ahorita pasamos por el convento de las Mercedes, de los Mercedes. Desde hace mucho tiempo aquí ha habido una actividad cultural intensa. Él cuenta que había en su casa tertulias en la casa de sus abuelos, ¿no? Y Pedro Moreno y toda esa familia, toda esa tradición, todas esas historias que se contaban aquí, fueron parte de su educación básica. Pero yo lo que he estudiado es cuando se fue, bueno, primero a Guanajuato, que tenía esa gran biblioteca, eso lo sabemos porque escribió este librito que era empezó a hacer él una biblioteca de los niños. Y en esta biblioteca de los niños, este es el original, en esta biblioteca de los niños escribió Un viajero de 10 años, relación curiosa e instructiva de una excursión infantil por diversos puntos de la República Mexicana. Lo publicó en 1872. Aquí cuenta de cómo era la Universidad de Guanajuato en esa época, que era una universidad, la biblioteca que había y cómo él había leído mucho de manera autodidacta, supongo. Pero cuando él se fue a la Ciudad de México, eso es lo que yo he estudiado, que fue un gran experimento. Él estudió en el Colegio de San Gregorio. El Colegio de San Gregorio era una institución educativa colonial que había sido destinada a la educación de niños indígenas. Y empezó bien, era como San Ildefonso y otras escuelas y colegios, pero se fue perdiendo presupuesto y
fue haciéndose una escuela donde los críticos de esa escuela, que ahorita les diré quiénes eran, decían que ya nada más estaban educando a los indios para ser indiezuelos, que barrieran, que supieran juntar los cabitos de cera de las iglesias, o sea, para ser sirvientes, cuando había sido una escuela de tipo superior. Pero ninguna escuela es totalmente mala, siempre algo se puede uno aprender si tiene ganas, y ahí entraron dos hermanos muy famosos después, que eran hijos de aguadores, de indios aguadores, que eran los que traían de las fuentes en pellejos el agua para vender en la ciudad, y esos niños, uno acabó siendo doctor en medicina, otro doctor en leyes, ese que fue jurista, tuvo su despacho y todo, pero había sido de joven, escribía panfletos, folletos con el título del Indio Constitucional. Con ese antecedente fue nombrado a las Cortes de Cádiz por parte de México, tuvo una participación política importante. Y cuando la patria lo quiso premiar, claro, la patria estaba muy pobre en esa época, pero lo querían premiar, y le dijeron que qué honor quisiera recibir. Dijo: a mí me gustaría ser director del Colegio San Gregorio. Y como director hizo una gran escuela donde estudió José Rosas y conoció a muchos de los que luego serían sus compañeros. Y en esa escuela les enseñaron a estudiar, ahí se reunieron códices, fue la primera clase, sé que ustedes tienen una carrera de antropología aquí. Bueno, esa fue la primera escuela en México donde se pudieron estudiar códices, porque ellos tenían reunidos en su biblioteca. Estudiaban también agricultura teórica y práctica, decían, literatura, historia, derecho canónico, derecho civil. Entonces, esa fue una gran escuela, y fue una gran escuela de convivencia, porque aparte le tocó estar ahí cuando fue la intervención norteamericana y demás. Entonces, todo eso lo tuvo que haber formado. En esas escuelas se usaba mucho escribir y declamar y hacer todas esas cosas, ¿no? Entonces él, estando en México y en esa escuela, perteneció a muchas asociaciones literarias, costumbre que se ha ido perdiendo, ¿no? Donde la gente va y lee sus textos y discute de las cosas del día y hace amistades que duran para toda la vida, independientemente de ideologías o religiones o lo que sea. Entonces yo creo que todo eso lo formó como escritor, y cuando llegó a la Ciudad de México, como él ya había estado en cuestiones políticas aquí en la Sierra de Santa Rosa, que tú fuiste a visitar y estudiar, y por eso me muero de la envidia y de las ganas de ir contigo, pues ahí conoció a Altamirano, que era el gran maestro de los escritores mexicanos jóvenes. Entonces cuando llegó a la Ciudad de México lo invitaron a algo que se llamaba Veladas Literarias, y ahí leían sus poemas. Y ellos le ayudaron a representar obras en México, porque sí ya las había representado en Guanajuato. Pues como se hacen los escritores, poco a poco y con mucho trabajo, ¿no? Y incorporando sus experiencias y sus ideales a lo que van escribiendo. Sí, doctor. Bueno, pues con la edición de las obras de José Rosas Moreno, que nos está ahorita mostrando, es el proyecto que usted ha dirigido. Van 4 tomos. El tomo 1 es el de poesía, el tomo 2, las obras 2, es el de La Edad Feliz, y el subtítulo es Semanario dedicado a los niños y a las madres de familia, de 1873. Y sigue obras 3, que son Los Chiquitines, diario infantil jocoserio con estampas y caricaturas. Y este también es de 1873, o 74, 1874. Y el de fábulas es el tomo 4, obras 4, fábulas en verso, porque también escribió fábulas en prosa. Eso ya es, bueno, vienen en otros libros, pero distribuidas. Yo lo que le quiero preguntar a ustedes, usted ha logrado poner en las manos de los lectores del siglo XXI que estén interesados en este legado literario. O sea, imagínense lo difícil que es conseguir cada uno de estos libros
No se imaginan, o sea, que nos platique usted cuántos años lleva haciendo esto. Ya, todo lo que todo lo que hay que hacer para eso, aparte de leer los discursos que pronunció del Congreso. Él quería que Lagos se separara de Jalisco, fue promotor de eso, para formar el estado del centro con León y con Aguascalientes. Lástima que no lo logró. Y bueno, pues que estén interesados, todos ustedes ya van a poderlo leer. Y también, ¿usted qué nos puede decir? O sea, ¿qué les podrá decir José Rosas Moreno a los lectores actuales? Porque sí, ya no hablamos tanto de moral, porque como que consideramos que es así como anacrónico, pero ni tan anacrónico, porque necesitamos valores. Y también nos dijo algo que a mí me parece de mucha actualidad, varias cosas, pero me parece muy actual la conciliación entre diferentes ideologías políticas que ahora parece que está resurgiendo, como en los años de la Guerra Fría, ya estamos en la Segunda Guerra Fría parece. O sea, y en México también vivimos cosas así, y además, o sea, ¿cómo podemos? Yo pienso que nos da grandes lecciones para conciliar todo esto y poder convivir respetándonos. Y también pienso que todo lo de los derechos de los niños, todo lo que ahora se nos hace tan común y tan así como que, ay, ya cada año van a hablar con los diputados y todo. Eso no se hacía en el tiempo de Rosas Moreno, pero a ver si nos puede decir usted, ¿qué nos podrá decir José Rosas Moreno a los lectores actuales? Usted me hizo hace muchos años esa pregunta y a mí me ayudó mucho como directriz para guiar mi investigación. Bueno, siempre hablar al leerlos con personajes de otras épocas, bueno, de él nos separan muchos años, ¿no? Pero hay otros autores que son del siglo V a.C. o que son de la época de, ¿qué podemos decir?, de la Edad Media. Siempre exige un pequeño esfuerzo de entrar a su lenguaje, pero es sorprendente que podemos hablar con ellos de lo que nos interesa a nosotros. ¿Quién sabe qué les interesaba a ellos? A ellos les interesaban 100.000 cosas, pero siempre que nos acercamos a un texto, podemos dialogar con él sobre lo que a nosotros nos importa. Ahí hay muchas cosas, porque lo estamos leyendo nosotros. El texto es un mundo de posibilidades de lectura, pero el lector es el que va seleccionando qué es lo que le va llamando la atención. Hay veces que hay que estudiar un libro, entonces hay que entenderlo, su estructura, su argumentación, qué pruebas da, pero cuando uno va a estar leyendo por gusto, pues uno dialoga con lo que a uno le interesa y ahí encuentra de todo lo que a uno le interesa. ¿Qué he encontrado yo que pienso que pueden encontrar otros? A mí me conmueve mucho. Si ahorita caminamos por las calles de Lagos de Moreno, podríamos pensar que fue una ciudad muy pujante, donde la vida podríamos llegar a pensar, muy tranquila, casi regalada, y no. Fueron épocas muy difíciles, hubo guerras muy encarnizadas, pobrezas, sequías, y sin embargo, él y los de su grupo, y los que tú estás ahora estudiando, y aquí en Lagos de manera especial, sabían que la cultura es algo que nos fortalece. Que aunque haya guerra, hambre e inseguridad, que hay que estar dedicándole tiempo personal y tiempo institucional a la cultura. Él como diputado promovió todas las iniciativas que le tocaron ahí sobre cuestiones de educación. Él hizo sociedades para ayudar a la educación de artesanos, obreros, niños. Sabía que eso era muy importante así como escuela, pero además, en medio de todo lo que estaba pasando, él y su grupo le dedicaban tiempo a leer, a escribir, a cultivarse, a aprender otras lenguas, a entender qué estaba pasando en la literatura en otras partes del mundo, asimilarlo. Entonces creo que eso también es una lección muy importante, que no estamos perdiendo el tiempo haciendo esto.
que es algo que nos fortalece en las buenas y en las malas. Y en México hemos tenido muchas épocas de mucha dificultad y no ha dejado de florecer la literatura, y yo creo que eso ha ayudado a que no desaparezcamos. Entonces, viendo el esfuerzo que hizo este hombre, que como les dije, no es que fuera un príncipe en su castillo, en las nubes, escribiendo en condiciones bastante difíciles, aunque vemos que su casa estaba en un lugar muy bonito, de su abuelito también, que estaba el rancho del Poesillo, pero era una época durísima. Sin embargo, pues hizo esto y mucho más. Y no solamente todo un grupo. Entonces, esa lección de que en grupo y de que la cultura es algo que hacemos entre todos, que recibimos de una tradición o varias, y que tenemos la obligación de recrearla y transmitirla, porque eso nos va a fortalecer, eso nos va a hacer mejores. Creo que es una lección importante para todos. Gracias, doctora. Y sí, pues ni siquiera electricidad tenía Rosas Moreno. Murió cuando todavía no existía. Y imagínense, o sea, es que hacer todo esto, qué difícil era. Sí, bueno, yo le quiero pedir, doctora, no sé si podemos abrir un espacio para que dialoguemos con el público, y ya si usted dispondrá, si quiere mostrarles los libros, que se acerquen quienes gusten. Usted nos dice qué es lo que hacemos. Muchas gracias. Agradecemos a las doctoras por sus valiosos comentarios. Iniciamos el bloque de retroalimentación con el público asistente. Pido que se enciendan momentáneamente las luces para mejorar la visibilización. Perfecto. Van a ser unas 4 o 5 preguntas. Tenemos tiempo. Muy buenas noches. Bueno, aquí vamos. Muy buenas noches a todos. Doctora, muy bienvenida a este pueblo mágico, lugar de nacimiento de José Moreno. Quisiera hacerle una pregunta. Tengo conocimiento de que él le hizo una poesía a Cuba. ¿En dónde la puedo localizar? Dentro de sus obras, si usted quiere. Sí, la compiló la doctora. Esto fue cuando, como ustedes saben, Cuba fue el último país que se independizó de América Latina, el último en conquistar la independencia, y aquí estuvo José Martí, y había mucho intercambio entre los liberales cubanos y los mexicanos. Hubo una velada literaria en la que participó Margarita Maza, y ahí se leyó este poema de Marcelo a Cuba. Sí, tiene poesía. ¿Por qué le interesa ese poema? Nosotros tenemos un hermanamiento con Sancti Spiritus, República de Cuba, que está al centro de la isla, y en una ocasión que estuve allá en Sancti Spiritus, en una exposición de pintura, pusieron esa, y no tuve la precaución tampoco de poder tomar una fotografía. Y que se encuentra usted como estudiosa, al igual que la maestra Irma, le quise hacer esa pregunta. ¿Dónde lo realizar? Mire, así empieza. Qué hermosa estás, oh Cuba, cuál palpita el corazón ardiente y generoso al ver el entusiasmo que te agita. Cuán bella es hoy tu aspiración bendita, tu noble pensamiento, cuán hermoso. Dejas al fin tu lánguido reposo y al luchar te levantas inspirada. Tu faz acariciada por el sol de los trópicos radioso se abraza en blando fuego y se embellece. Leves al viento tus cabellos flotan, tu seno se estremece. Cantos de libertad tus labios brotan y tu valor heroico te engrandece. Tu actitud es sublime, tu mirada cual relámpago altivo resplandece. Las selvas y el mar iluminando, y así se va, son un montón de versos.
Todas las páginas que estoy pasando es del mismo poema. ¿Qué libro es ese? Este es la compilación, ahorita le digo dónde salió, pero la publicó, termina y en amante lazo la diosa libertad vive contigo, que descanses al fin junto a tu espada, un siglo y otros siglos venturosa, siempre noble y heroica y siempre hermosa, libre y feliz y grande y respetada, jamás por los tiranos mancillada, que todo junto a ti respire amores, y cual amante virgen adorada, te acaricie en dormir entre tus flores, con su aliento, la brisa perfumada, el espléndido sol con su mirada, y el Atlántico mar con sus rumores. La publicó en León el 20 de diciembre de 1868. Vamos a hacer otra pregunta y un comentario. Hay una gran similitud entre José Martí con Ciudad de Oro y muchos trabajos por ahí que hizo para los niños, con José Rosalina. ¿Tendrá usted conocimiento que me pudiera ilustrar un poquito si existe algún estudio comparativo entre estos dos personajes que tienen mucha coincidencia en su trabajo con relación a los niños? Sí, yo me atreví a decirles a una maestra en el Instituto Martiano de Cuba, de La Habana, decirles que porque bueno, creo que así fue. Martí estaba en México cuando José Rosas sacó primero La Edad Feliz y luego Los Chiquitines, y también hizo alguna reseña de sus obras de teatro José Martí en el Universal. Sus periódicos están recopiladas en las obras completas que publicó el Instituto Martiano. Si las quiere ver, se las puedo escanear y mandar. Y pues es posible, digo, y él habló de estos periódicos, él, José Martí, y fueron previos a los de José Martí. José Martí tiene otras influencias y tiene una pluma diferente a la de Rosas. José Martí, por ejemplo, hizo este periódico tan bonito de la Edad de Oro, donde les hacía noticias, reseñas sobre la feria, una feria, exposiciones de París, y también hizo algo muy lindo José Martí, que en esa época se empezaban a usar un tipo de pedagogía que se llamaba lecciones de cosas. Entonces, en las lecciones de cosas había que ser muy objetivo. Dígame usted, Irma, ¿qué es esto? Y Irma contaba, un libro. ¿Y cómo se llama esto, Irma? ¿Y esto qué es? No, pues que es el honor. ¿Y podría ser más grande? ¿Podría ser más chico? Y así eran las lecciones objetivas, de ir viendo objetivamente las cosas. Y él, José Martí, hizo Historia de la cuchara y el tenedor, creo, ¿no? Que es una lección de cosas donde no hay tal objetividad en ese sentido de ir observando y ir diciendo, sino que va diciendo todo el trabajo humano que hay detrás de producir una cuchara y un tenedor. En ese sentido, el trasfondo pedagógico de Martí y de Rosas es humanista, no era positivista. Aunque Rosas y Martí, los dos, estaban convencidos de la necesidad del progreso, el progreso que ellos veían era no nada más las ciencias, sino también las humanidades, y eso tenían en común. Y los dos creían en la libertad, y en fin, yo hace poquito hablando con mi esposo le decía, ¿te imaginas si en México le diéramos la difusión a José Rosas, a José Joaquín Fernández de Lizardi, a Guillermo Prieto, a todos los grandes que tenemos, Ignacio Ramírez, la difusión que se le da en Cuba, donde el taxista, el jardinero, la cocinera, el niño de primaria, el estadista, todos han leído a José Martí y lo usan como inspiración. ¿Cómo sería nuestro país si aprovecháramos todo el pensamiento, si no lo perdiéramos, si no lo despreciáramos, si más bien nos propusiéramos estudiarlo y aprovecharlo? Porque es gente, no por despreciar a todos los demás pensadores del mundo, ni mucho menos, hay que aprovecharlos también, pero los que nacieron en nuestra tierra pensaron sobre los problemas de nuestra tierra con
con la experiencia de vivir en ella. Entonces, si pudiéramos aprovechar a nuestros pensadores y escritores como en Cuba lo hacen con Martí, avanzaríamos mucho, porque estaríamos nutriéndonos de esa riqueza que dejaron para nosotros. Muchas gracias, doctor. Gracias, mi amor. También me faltó preguntarle algo sobre que además de las traducciones que hizo Rosas, cómo le publicaron a él en Estados Unidos, ya nos platicó cómo fue, pero también un libro de Rosas se lo publicaron en Francia, según tengo entendido, y eso no era tan fácil en el siglo XIX, o sea, ahora ya es muy común eso, los intercambios internacionales, pero en el tiempo de Rosas, si nos puede platicar. Bueno, eso fue porque vino un francés a México, Laine, que es su apellido, ahorita no me acuerdo su nombre, es Eduardo, así, L-A-I-N-E, acento, que luego me lo volví a encontrar donde creen, en la Catedral de México, porque en algún momento dado dio dinero para obras y ahí quedó una cosa. Pero él fue un francés que vino a México a hacer fortuna, siendo editor, y le gustaban las obras de Rosas, y mandó, pero él no tenía imprenta, entonces mandó las fábulas de Rosas a París, a que se imprimieran allá, para venderlas a un público latinoamericano, era con lo que estaba soñando, ¿no? Con hacer toda una red librera latinoamericana. Pero en Francia sí tenían el cuidado del depósito legal. Entonces, esa obra la pude conseguir en la Biblioteca Nacional de Francia. Aquí no está en ningún lado, pero allá la tienen y ahí la pude ver, y ustedes la pueden ver en esta edición. En esta edición de las fábulas encontrarán las portadas de todas las ediciones que se hicieron en vida de Rosas, y la edición está hecha de manera que ustedes o simplemente se fijen en el texto, o si quieren ver cómo fue cambiando a lo largo de cada edición, está un sistema de notas que yo espero que sea muy sencillo, y pueden ir viendo cómo fue sustituyendo una palabra por otro, un concepto por otro, un ritmo, una puntuación que cambia la métrica un poquito, así. Pueden ir viendo eso también. Y pueden leer sobre el desarrollo de la fábula como género, el desarrollo de la fábula en México, de cómo José Rosas no estaba al principio escribiendo para niños esas fábulas, pero luego ya fue haciendo fábulas para niños en prosa y en verso. Cómo este proyecto editorial de esas fábulas fue cambiando, lo pueden ver en esa edición. Adelante con la pregunta del público. Gracias. Buenas tardes, doctora Lilian. Un privilegio ser esta tarde parte de los escuchas, y felicitarla y a Irma, mi felicitación, mi reconocimiento y mi respeto siempre, nuestra compañera de bachiller, siempre muy inteligente. En la exposición me llamaron la atención dos partes que vienen a justificar que todo tiene un porqué, o sea, siempre hay hechos anteriores que traen como consecuencia otros hechos posteriores. Cuando el año que llegas a la Secretaría de Educación, que mencionaste, 1998, justo nace uno de mis hijos, mi hijo el varón, que es el mayor, y en el 99 nace mi hija. Entonces 2003 aproximadamente, entre 2002 y 2003, ya con las recomendaciones que platicabas ahora de valores hacia los niños, y de tu recomendación de que fuera José Rosas Moreno el autor a utilizar, quiero entender, porque estando mis hijos en kinder, quien era la directora de ese jardín de niños empieza una promoción muy importante de la obra, sobre todo en fábulas, de José Rosas Moreno. Entonces
ahí como que me nace el interés por este autor, y luego también coincide que él presenta una de sus obras de dramaturgia en la ciudad de Guanajuato, y un grupo en el que yo participo de asistencia social, vamos a Guanajuato a un evento interestatal, y justo llevamos preparado, nos piden que llevemos preparado para presentar a nuestros compañeros algo que represente a nuestro pueblo del que somos originarios, y a nosotros se nos ocurre poner en escena dos fábulas de José Rosas Moreno, y ahora se me hace decir qué coincidencia que fue en Guanajuato donde nos les presentamos. Ese es un comentario, y la segunda parte, siguiendo la lógica de mi compañero Rogelio de dos oportunidades, cuando leías también el tema del periódico para niños, cuando hablas de los derechos, de cómo se refiere enfáticamente al derecho a la educación, cuando el Congreso Constituyente del 17, en Lagos de Moreno tenemos cuatro integrantes de ese Congreso Constituyente, que si sacamos cuentas entre los años de que se escribió el libro, seguramente eran niños que seguramente todos estos temas que trataban los periódicos seguramente influyeron en la formación de estos niños que posteriormente son adultos y que luego son integrantes del Congreso Constituyente, y que es tan importante el artículo que se refiere a la educación en esta Constitución. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. ¿Hay alguna otra pregunta por parte del público o comentario? Primero, felicitarlas a las dos doctoras. Qué bueno que estamos hoy en este Teatro José Rosas Moreno, que fue quien donó el terreno para que se construyera este teatro, que es orgullo de todos los laguenses. Había comentado, doctora, que Rosas Moreno manejaba mucho la conciencia social. Mi pregunta es, ¿dónde aportó más? ¿A través como diputado, como fabulista, como periodista? En su época, bueno, los que se acordaban de ella, que se había, decían que él se iba a la Cámara de Diputados a escribir poemas, que no estaba muy metido en la cosa política, él estaba ahí, pero le estaba diciendo, esa era la imagen que pasaron. Pero si uno ve las cuestiones en las que entró, una que me interesó mucho fue lo de las monjas de la caridad, porque en ese momento fue una especie de atropello, que muy poca gente levantó la voz, y él fue uno. Entonces, ese tipo de conciencia social contracorriente, porque él era del grupo liberal, que el grupo liberal estaba haciendo eso. Los periódicos, participó en periódicos políticos para adultos, pero los periódicos para niños yo creo que fueron fundamentales. Y tenemos testimonios de escritores, por ejemplo, Francisco Icaza, ¿cómo se llama este? Varios escritores dejaron testimonio que ellos leían esos periódicos, y además él fue traductor poco, pero hacía que los niños tradujeran fábulas del francés, fábulas del inglés. Todo eso estimuló mucho a una generación de niños. Y después sus fábulas yo creo que tal vez son las que tuvieron más impacto porque llegaron a las escuelas. Todo lo que llega a escuelas, todo lo que llega a niños, pues tiene muchísimo impacto, y fueron muchos años los que estuvieron como base de la educación literaria de las escuelas de México. Entonces yo creo que lo que tuvo más cantidad, digamos, de influencia pues fue esa, pero también como periodista y como diputado. Cuando empezamos a estudiar eso, por ahí empezamos, ¿verdad? Por sus intervenciones en el diario de los debates, y pues
cuando menos para mí era muy temprano para darme cuenta, cuestiones de que si pasaba el ferrocarril por aquí o no, cosas que tenían gran impacto para Lagos, que sí pasara el ferrocarril por aquí. Todas las entidades federativas querían que pasara el tren por sus, y él daba argumentos. El ferrocarril era el símbolo de todo el progreso de la época. Participó creo un periódico que se llama Ferrocarril, que hubo varios ferrocarriles periódicos en México. Entonces sí, su conciencia social no era tanto partidista, no actuaba como hombre de partido, actuaba como persona consciente que analizaba los asuntos comunes de la sociedad y daba un punto de vista, a veces a través de, un poco tendiendo a lo conservador. Por ejemplo, en su obra Un proyecto de divorcio, le escribe cuando sale la ley del divorcio, que era un escándalo para la sociedad católica. El divorcio era un escándalo, pero él en su obra discute el asunto de una manera ligera y cómica, y ahí está, ¿no? Y se veía en los teatros, y no era nada más que estuviera una ley por ahí que ya permitía el divorcio, sino que había una obra en la que el público participaba, se reía, pensaba, y se hablaba del divorcio, que era anatema prácticamente en ese momento, ¿no? Que fue una ley importante para el proyecto de reforma. Entonces, a veces no era sistemáticamente, no era doctrinario, era un hombre con conciencia, y como tenía facilidad de pluma y facilidad de palabra y una red de amigos, pues esa conciencia la pudo transmitir, y fue muy respetado por eso, porque realmente trataba de ser objetivo y de no tener ya la respuesta antes de habérselo planteado, ¿verdad? Sino realmente analizar las cosas. Entonces, sí, también ese es un gran legado de él. Gracias por la pregunta. Bueno, qué bueno que son rivales de autor, porque enriquecen mucho a la literatura mexicana. Muchas gracias. ¿Hay espacio para una última intervención? Y gracias también, Ángel, porque qué bueno saber que sigue vigente, que las vivencias ya de niños actuales que ya han podido llegar. Yo a veces me han preguntado así mis alumnos, ¿qué lo que pienso que ha sido más importante de mi trabajo? Y yo sí pienso que lo más importante, llevo 42 años en la universidad, pero en la Secretaría de Educación Pública, comisionada por la universidad, estuve como 20 años también, y al mismo tiempo que en la universidad. Entonces, pienso que probablemente el proyecto más importante que haya sido concebir y realizar, escribir, dirigir todo, los libros de texto gratuitos de formación cívica y ética. No sé si se acuerdan que decían que ya no había civismo y me dijeron, pues si tú puedes, tú hazlos. Y dije, sí puedo, yo los hago. Y los hicimos y duraron mucho, de 2009 a 2018 o 20 o algo así. Y pues, todos esos niños que pudieron leer literatura, ahí hay textos de Benito Juárez, de Mario Molina, ¿cómo se llama? Armando Manzanero. O sea, por ejemplo, Armando Manzanero hablando de la armonía como concepto musical y cómo eso se entiende como concepto social para los niños, en un textito así, o Mario Molina, entonces así. Y fue un proyecto, y me emociona saber, Ángel, primero me emociona saber que me dijo, Irma, aquí están mis compañeros del programa, esos nexos, y luego saber que hubo niños que sus maestros sí, no todos, pero algunos sí dijeron, a ver, vamos a ver qué es esto de razón, pero no vamos a enseñárselo a los niños, pues me emociona mucho. Muchas gracias. Gracias. Adelante con la pregunta, por favor. Buenas noches. Una felicitación a las dos doctoras. Gracias por su participación y sus conocimientos que nos comparten. Y la pregunta que me surge a partir de la intervención de ambas, a Irma la he escuchado varias veces y bueno, es un honor escucharla a usted, doctora, también.
para mí como que Rosas Moreno se convierte en esta serie como de flashes, ¿no? Pero no sé si existe un libro, un documento donde se recoja la biografía o la cronología de Rosas Moreno, en donde podamos conocer un poco más detrás de la persona, ¿no? Porque por lo visto me quedé corto en lo que yo tenía nociones de él, pero aparentemente es un personaje mucho más sabroso para conocerlo, ¿no? Pero bueno, yo no voy con cronologías, como que yo sí me voy por el 1, 2, 3 para poder comprender al personaje, ¿no? No sé si existe un libro donde se amalgame estos datos biográficos para entender también esto. No sé, me contrasta un poco lo que decía de que no era un personaje ni muy guapo ni muy adinerado, pero por todo lo que logró a mí me parecería que sí, que sí era guapo o que sí era virtuoso y que también tenía recursos, ¿no? Entonces no sé si pudiera... Sí, no se ha hecho una biografía así tal cual, pero el primer capítulo de mi tesis de licenciatura hice un intento de hacer como un recuento bibliográfico, y ahí más o menos se lleva la secuencia de lo que le iba pasando en su vida, y la verdad es que semblanzas que se publicaban antes lo dejaban como muy mal parado, porque textos que me encontré que se publicaron hasta aquí mismo en Lagos lo retrataban como que estaba amargado y que no tuvo éxito, y no es así, o sea, fue muy exitoso, o sea, era ya nos dijo la doctora, muy reconocido, o sea, ya vieron más o menos la magnitud, pero además sí, o sea, no es que lo veamos nada más desde lo local, o sea, sí fue real esto, o sea, sí tuvo éxito. Y además, pues, no, o sea, sí tenía su imprenta y tenía trabajo también, y, o sea, no pasaba tantas penurias, o sea, sí tenía más o menos alguna solvencia. Como que sí vivió la pérdida de su mamá y de uno de sus hijos, y como que eso sí le causó, pues, un gran dolor que sí se refleja en alguna parte. A ver, ¿qué nos dice? Y yo creo que sí sería importante hacer esa biografía aquí, porque, por ejemplo, en este libro de Patio bajo la luna, ¿cómo se llama este festival? ¿Cómo se llama? De Carlos González Peña, que es un crítico importante. Él dice que José Rosas hacía libros para niños para matar el hambre. Y digo, ¿cómo Carlos González Peña, que tenía tanta sensibilidad para la literatura, que era de Lagos, puede haber dicho eso? Pues solamente por desconocimiento. Yo creo que no conoció sus obras. Si las hubiera conocido, se hubiera dado cuenta que era un proyecto, no era nada más para vender algo, porque ni que se vendieran tantos los libros ni en esa época ni ahorita, ¿no? O sea, sí ha habido un olvido y un descuido y una simplificación de su figura, y sí vale la pena. Yo también he intentado en cada uno de los volúmenes dar algunos aspectos, pero quien ha encontrado más documentos, pues definitivamente es Irma, pero como dices, el plagio, ¿no? El refrito, pero he tratado de en cada uno de los volúmenes dar un poco del contexto, de su vida, de su bibliografía, de quiénes lo publicaron, por qué, en qué circunstancias, ir armando. Tal vez, si me da la vida para ello, habría que hacer como un resumen de estos estudios que han tomado tanto tiempo porque no está el material, pero lo que me da gusto es que quien quiera hacer ya tendrá cuando menos las obras ahí. Y algunos estudios son muy largos, son de 150 páginas y anexos de casa cuánto, otros son un poquito más breves, pero he ido tratando de dar elementos para que, como les dije, padres de familia, maestros y maestras, editores, tomen de ahí, porque ya son ediciones cuidadas de los materiales de Rosas y accesibles. Estarán, todavía no están, pero está el proyecto de la universidad en esta colección que es de los textos clásicos mexicanos, donde está Justo Sierra, Gutiérrez Nájera, Azuela. Este es el único escritor para niños que está en esta colección, pero va a estar algún día de estos en PDFs en internet, ¿no?
que tampoco son tan fáciles de conseguir ni de cargar. Pero ya están, entonces están a sus órdenes y ojalá tengan interés en ir leyendo y ir con otros ojos como algo propio, como algo valioso, este material que me da mucho gusto y bueno, es un honor muy grande para mí haber podido presentárselos a ustedes, que por primera vez, yo nunca había presentado nada aquí en Lagos, había estado trabajando mucho, pero por primera vez y sobre todo en este teatro hermoso, magnífico y que lleva su nombre y que puso la primera piedra y que no sabíamos lo que dijo Susana de que él donó el terreno, que no sabía, porque yo no he hecho trabajo de archivo de ver, por ejemplo, su nombre completo, porque Irma encontró su acta de nacimiento, su acta de defunción, que ya encontraron aquí donde está enterrado, etcétera, ¿no? Yo no he hecho ese tipo de trabajo histórico de archivo, yo he hecho trabajo de reconstrucción de textos, de edición genética, de edición crítica, de edición anotada y de tratar de dar el contexto. Pero así datos biográficos, pues esta es mi tercera vez en mi vida en Lagos, que le he dedicado 20 a José Rosas, entonces yo no puedo hacer ese trabajo, pero ha habido gente, yo creo que Irma y sus alumnos han hecho un trabajo magnífico de ir precisando. Hasta me contó que se fue a colgar ahí del Cerro del Sombrero, del Fuerte del Sombrero y todo. Pues que yo nomás las he leído. Y Irma sí, pues estaba ahí. Entonces, Irma, te toca hacer ese trabajo. Pues ojalá que a nuestros alumnos les vamos a pasar la estafeta. Pero lo que sí que desde el siglo XIX había noticias falsas, porque no había Face ni nada de esto, pero sospecho que fue un chismoso que era pariente de su esposa, de Amanda Obregón, Luis González Obregón, fue el que regó todas las cosas feas sobre las Rosas Morenos. No fue él, entonces yo pensé que era él el chismoso. Yo ya estaba maquinando contra él. Porque como que todos los que dicen, hablan mal de Rosas, hacen refritos de algo, de textos anteriores. Entonces no fue Luis González Obregón. Luis González Obregón fue un gran historiador y investigador y sobrino por Armando Obregón. Él fue el que yo cuando hice, porque uno va aprendiendo, ¿verdad? Y echando a perder se aprende. Entonces en este libro de poesía yo hice una hipótesis, afortunadamente dije, tal vez, no dije, es así. Un libro que se publicó ya muerto José Rosas, no dice quién lo juntó. Y yo pensé que había sido el cantor del hogar Juan de Dios Pesa, porque Juan de Dios Pesa hizo, ahorita si tuviéramos tiempo, pero a quien le interese, aquí se incluye un poema que le hizo Juan de Dios Pesa, muy largo, diciendo lo que ustedes querían saber y lo que Irma quiere saber, qué aportó José Rosas a México y a sus lectores. Yo pensé que lo había hecho por ciertas razones que hay, ¿no? Porque así le puse, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba este libro? Ramo de violetas. O sea, más puro sí no podía ser, Ramo de violetas. Y pensé que había sido Juan de Dios Pesa, pero resulta que no. Cuando Luis González Obregón, por ejemplo, fue director del Archivo General de la Nación y durante muchísimos años hizo trabajos muy importantes ahí, y él cuando pensó que se iba ya pronto a morir, hizo el recuento de sus obras y le dio un lugar importante a que, siendo un jovencito, su tía le encargó que por favor juntara poemas de su marido y publicar y sacaran un librito. Él era muy joven, no tenía nada de edición y lo hizo como pudo y puso ahí desde poemas que había escrito en cuadernos de sus amigas, quién sabe cuándo, hasta poemas más elaborados y sin ninguna transición entre uno y otro, o sea, con muy poquita noción de edición. Pero este libro, y gracias a eso lo tenemos, y así luego pude, años después, por ahí poner una notita, por cierto, fue Luis González Obregón, no Juan de Dios Pesa, quien hizo ese trabajo, pero Luis González Obregón en todas sus
en todas sus menciones de José Rosas es muy respetuoso y muy cariñoso y conocedor de la obra, y también gracias a él se conservan algunas en la biblioteca de antropología, porque él dio algunas de sus obras ahí. Entonces él no difundió eso, pero se van haciendo clichés, ¿no? Se van haciendo prejuicios que se van repitiendo, y si el investigador no se pone a... O sea, esa es la labor de investigación, de no recibir al 100% lo que dijo el anterior, sino hacer una mínima crítica, una mínima confrontación con los datos y decir, no, pues esto no, o esto sí. Pero entre la gente más distinguida de esa época está Luis González Obregón, que también tiene un nombre de calle en el centro de México, tiene su calle ahí, y ya lo olvidamos, y fue un gran personaje también. Muy bien, ya con esto cerramos el bloque de preguntas y vamos a proceder con el cierre de la actividad. Voy a leer las constancias que otorgamos a nuestras valiosas invitadas. El Centro Universitario de los Lagos de la Universidad de Guadalajara otorga la presente constancia tanto a la doctora Lilian Álvarez Arellano como a la doctora Irma Estela Guerra Márquez por llevar a cabo la presentación editorial titulada Obras Completas de José Rosas Moreno en el marco del tercer Congreso Internacional de Psicología, Humanidades y Ciencias Sociales. Atentamente, Piensa y Trabaja, 1925-2025, un siglo de pensar y trabajar. Firmado en Lagos de Moreno, Jalisco, el 29 de mayo de 2025. Muchísimas felicidades y les pido un fuerte aplauso para ellas. Si alguien tiene interés en ver alguno de estos libros, aquí están a su disposición. Con el viaje tan cansado. No, pues tú qué decías. Sí. ¿Cuál les interesaría ver? Sí, es de los libros antiguos. Esos son todos sus... Sí. Esta es la biblioteca de los niños que hizo Santiago Sierra, el hermano de Santiago Sierra. ¿Sí? Doctora, ¿no le nos ubicó? ¿Cuánto tiempo le tomó como ubicarlo? Pues muchísimo. Yo creo que te es No hay manera, no hay una biblioteca que nos tenga. Entonces, Claro. yo espero que cuando yo termine mi trabajo se vengan aquí a la universidad. Porque no es Y que te lo regalaran. de las penas. Claro. Porque tenían buenas calificaciones. Exacto, ¿no? Pues muchas gracias por la Ah, ya ustedes. ¿De dónde vienen de aquí? Sí, de la Sí, de la Gracias por venir. Vamos a ver sus libros. Los tomos que tienen. Una pregunta, ¿en los libros también están las obras de teatro? En el que va a salir. que va a salir. apenas, sí. Pero si les quiere, escríbeme y se las doy. Ah, muy bien.